Amables televidentes de Guanevisión y de su programa Ciudad Viva, bienvenidos nuevamente a este espacio. Estamos concentrados en la entrevista política, candidatos al Consejo de Piedecuesta, a la alcaldía y candidatos a la gobernación del departamento. Anteriormente estuvimos con la candidata Ángela Hernández, hoy estamos con el candidato Emiro Arias. Bienvenido a este programa Ciudad Viva. Y bueno, vamos a charlar un poco sobre usted y sobre, digamos, su rasgo ideológico y todo lo que ha sido su trasegar político. Bienvenido. Diego, muchas gracias. Un saludo a toda la teleaudiencia que nos ve esta noche y espero que sea de su agrado esta entrevista, que queremos que tenga la profundidad no solamente de las cosas políticas, sino la profundidad de la vida. De tal manera que pues hacemos un saludo muy especial a todos los que nos están viendo hasta ahora. Bueno, se acostumbra en este espacio que trabajemos la parte personal, que trabajemos todo lo que tiene que ver con su familia. ¿De dónde viene Emiro Arias? Sé que es de Bucaramanga. ¿Su familia paterna es...? Bueno, mi papá, un campesino de El Cerrito, de una vereda que se llama La Cuchilla, que está a 4.100 metros de altura sobre el nivel del mar, sobre el páramo del Almorzadero. Campesino con segundo de primaria, un obrero que llegó a Bucaramanga a los 14 años y se dedicó a trabajar de obrero, abriendo chambas y este tipo de actividades que se realizaban. Posteriormente terminó siendo un operador de motoniveladora en lo que antes se llamaba la Secretaría de Obras Públicas Departamentales, cuando existían los bancos de maquinarias buenos que le servían realmente a los campesinos de nuestro territorio para mantener sus vías terciarias y secundarias en buen estado. Eso hizo mi papá. Mi mamá, una campesina también del municipio de Mogotes, con quinto de primaria, que se dedicó después a las labores del hogar mientras mi papá ejercía pues su labor de empleado de la Secretaría de Obras Públicas Departamentales. Bueno, ¿cuántos hermanos tiene Emiro Éramos Arias? 4, son 2 mujeres, 2 hombres. Hace 2 años murió mi hermano mayor, producto del tabaquismo. Desafortunadamente tuvo una infección en un pulmón y en 3 días falleció, producto como le digo, el tabaquismo, el cigarrillo. Cosas que le recomiendo a muchos jóvenes y a muchos ciudadanos que traten, eviten y dejen de fumar, porque realmente las consecuencias de esto son muy nefastas para la salud de los ciudadanos. Claro, imagínese usted que yo fumaba 30 cigarrillos diarios de joven y eso deja secuelas. Por supuesto. O sea todavía. que es excelente el mensaje que usted da. Dicen que un fumador compulsivo, si deja el cigarrillo, se demora más o menos 7 años en medianamente recuperarse. Medianamente recuperarse. Sí. Es que son los contenidos de los tóxicos que tiene el cigarrillo son impresionantes. La gente no se da cuenta y no hace conciencia de esto, pero realmente eso es un tema de salud pública que debe ser tratado de la mejor manera. Se puso de moda el cigarrillo electrónico, pero los resultados han sido nefastos. Peores, es peor ahora. Lo que está descubriendo la ciencia es que la afectación no solamente de los pulmones, sino del cerebro también es bastante complejo. Pero somos una sociedad que está acostumbrada al esnovismo, ¿no? Todo lo que nos parezca novedoso, bonito, que se pone de moda, nosotros lo apropiamos, y posteriormente, cuando ya las causas y las consecuencias de esto son catastróficas, es que la gente empieza medianamente a hacer las razones. Sobre todo si vienen de afuera, ¿no? Todo lo que venga de afuera y que sea de estas características, nosotros lo asumimos porque tenemos la tendencia a dejarnos culturizar muy fácil por las modas externas de otros países. Se asume como una verdad. Si viene de Europa o viene de los Estados Unidos, está bien, es algo... Se tiene la creencia que como son países más avanzados que nosotros, claro, entonces todo lo que se produzca allí digamos, es muy bueno. Nosotros tenemos una cultura que se nos ha perdido. Se nos ha perdido con el tiempo, con el espacio, con la culturización de la cultura occidental, que es muy arraigada en estar innovando cosas muy futiles y cosas muy banales que realmente le aportan muy poco a los desarrollos de los seres humanos. Nosotros apropiamos esa cultura
norteamericana fundamentalmente, y queremos parecernos a los gringos en muchas cosas, remedar muchas cosas de las que ellos hacen, porque lo que nos venden aquí culturalmente es este tipo de... Claro, si ellos tienen mayor, digamos, desarrollo, entonces eso le asigna... Culturalmente imponen, y adicionalmente porque estamos en un mundo globalizado a través de un esquema abierto donde, digamos, la interferencia cultural o el avance cultural de las grandes potencias hacia los otros países es que hagan que esas ciudadanías se quieran parecer a las ciudadanías de ellos, cuando tenemos unas costumbres, unas culturas y unas condiciones completamente diferentes. Bueno, usted, su familia está conformada por... Mi esposa, que es una mujer de 50 años, muy bonita todavía, hace mucho deporte, a pesar de los años se mantiene. Una hija de 27 años, abogada. Un hijo de 17 años que está en segundo semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Industrial de Santander, ya es bilingüe. Y Orión y Dakota, que son las dos mascotas que las apropiamos como de nuestra familia, los queremos mucho. Y uno llega a la casa y casi que ya no saluda casi a la señora, sino llega buscando dónde están los gatos para consentir. La primer consentida... ¿son gatos? Sí, la primer consentida al llegar a la casa son los gatos. Y además los gatos sienten que uno llega y salen a buscarlo a uno para que uno les dé el saludo. Sí, es una cosa muy bonita. La gente los animales es una cosa espectacular cuando la gente que ojalá que no tenga animales traten de adoptar. No compren, adopten animalitos que estén en situación de abandono, que estén en situaciones, digamos, muy precarias en la calle, recójanlos, llévenselos. No saben el afecto y el cariño que esos animales le entregan después a uno en compensación, y son una gran compañía. Y se encariña uno mucho y los ama uno mucho como si fueran de su propia familia. De la familia. Ahora hablamos un poco de eso porque es un tema sensible en la sociedad moderna que nos es contemporánea. Los animales son casi que fundamentales en la vida diaria, pero ahora hablamos de eso, sobre todo de la protección animal, que diríamos que Santander, Bucaramanga están bastante atrasados en eso, estamos muy atrasados en eso. En las primeras leyes que se crearon en torno de la protección animal las hizo Zaratustra en el año 300 antes de Cristo en Persia. Zaratustra se metió 7 meses en una cueva y salió con las leyes que le habían entregado los dioses, y fundamentalmente las leyes que le entregaron los dioses, entre ellos el dios Mazda, que por eso entiende uno por qué la marca de carros tiene este nombre. Eran unas leyes que le decían a los seres humanos que tenían que interactuar en armonía con la naturaleza y con los animales, y reconocía por primera vez en esa época a los animales como seres humanos que tenían que ser cuidados y respetados como iguales a los hombres. Entonces, las leyes y la concepción del tema animalista está muy arraigado desde hace muchos siglos, pero nosotros hasta ahora estamos ahí como reciclando este proceso. Casi que es un medidor del avance cultural de una nación, ¿no? De una sociedad. Las sociedades se determinan en varias situaciones, por sus procesos educativos, por sus procesos culturales y por la gran capacidad que tenga esa sociedad para armonizarse con el medio ambiente. Los países donde hay una conciencia ecológica son países que han dado un gran salto y un gran avance como sociedad. Nosotros hasta ahora estamos empezando a entender esto. Digamos que aquí lo del páramo de Santurbán nos abrió una ventana para hacer conciencia con mucha gente, pero hoy tenemos un grave problema mucho más serio que el de Santurbán, que es el tema del fracking en el departamento de Santander, donde se aprobaron ya pruebas piloto. Sí, las pruebas piloto. Para desarrollar, porque Santander, fundamentalmente, fíjense que el 59% del fracking se va a desarrollar en Santander, en todo el país, porque aquí pasa una franja que se llama la Franja de la Luna, que viene desde Villeta, Cundinamarca, atraviesa todo Santander y va para el lago de Maracaibo, donde hay enterrados debajo de las rocas cerca de 2 millones de barriles de petróleo que están encapsulados, y que la única forma de sacarlo es a través de la técnica del fracking, fracturando la roca con presión de agua, y esa agua que le echan unos químicos para facilitar la fractura, pero que termina generando una gran contaminación y atacando fundamentalmente todas nuestras fuentes hídricas. El departamento de Santander tiene esa particularidad. Las nuevas luchas de nuestras nuevas ciudadanías en el departamento este año tienen que ser por la defensa de nuestra economía, de nuestro medio ambiente, que se ve amenazada por el fracking. Y adicionalmente, con este dato,
cerca de 100.000 campesinos, de 100.000 familias campesinas, pueden terminarles cambiando su vocación de un momento a otro, porque las provincias más afectadas van a ser la provincia de Vélez, la provincia Comunera y la provincia de Guarentina, donde el desarrollo agrícola en café, en bocadillo, en caña, en otros productos tienen un fuerte desarrollo. Los cafeteros, por ejemplo, cerca de 35.000 familias cafeteras están en su mayoría asentadas en esta zona. Si se desarrolla el fracking, esos campesinos van a ser desplazados. ¿Y a dónde van a llegar? Van a llegar a parar a engrosar los cordones de miseria suburbana del área metropolitana de Bucaramanga y de las cabeceras de provincia. Bueno, ese tema es bien interesante por otras razones también, digamos que del orden cultural, en cuanto a información, si se quiere. La gente no sabe qué es fracking, ¿no? La gente no sabe que hay una pelea de fondo, por eso que usted acaba de mencionar. Pues la gente escucha hablar de fracking y la verdad no se interesa porque no tiene el conocimiento. Eso es un problema de orden político bastante grave. Porque, repito, si a la gente le hablan de fracking, vamos a protestar contra el fracking, no tienen idea de por qué. Le voy a contar una historia. Hace 10 años citamos la primera marcha en defensa del páramo de Santurbán y la gente no tenía ni idea que Santurbán existía. ¿Sabe cuántas personas fuimos a esa marcha? No hicimos marcha porque solamente salimos 200 personas, un poco menos de 200 personas, entonces no hicimos marcha, lo que hicimos fue un plantón, pero en medio de la frustración de que no había salido tanta gente, nosotros decidimos hay que seguir, hay que insistir. Convocamos la segunda marcha donde ya fuimos casi 3.000 personas, convocamos la tercera marcha donde fuimos 8.000 y convocamos la gran marcha que concluyó con las 50.000 voces en defensa de Santurbán y evitamos que a la Grey Star, que era la multinacional de esa época, se le entregara la licencia ambiental para hacer la minería a cielo abierto, que era una cosa muy agresiva con el páramo de Santurbán, y fue la decisión. Entonces, lo que le quiero significar con esto es que hoy de pronto mucha gente no sabe lo que es el fracking, pero si iniciamos un proceso ya de pedagogía rápidamente por redes sociales, en 6 meses, en un año, la gente está consciente ya de salir a defender el departamento de esta agresividad que quieren. Claro, pero no podría ser un poco tarde, me refiero a que ya están en licitación. Están en las pruebas piloto, pero el Consejo de Estado hace 20 días determinó que no se aprobaba el fracking, pero permitió las pruebas piloto. Entonces, para que haya un cambio de esto, se van a demorar un poco todavía con las pruebas piloto, tendrán que llevar nuevamente eso a discusión de la sala plena del Consejo de Estado, mirar si eso se aprueba o no se aprueba. Entonces, ahí tenemos tiempo todavía para organizar a los ciudadanos, porque nos toca salir. La única manera de que la sociedad se haga escuchar por parte del gobierno nacional es con la protesta pacífica pero contundente, como la hemos hecho en las marchas en defensa del páramo de Santurbán. Entonces, un poco es esto para que los ciudadanos entiendan. Puede ser que muchos no conozcan de esto, pero vamos a empezar a hablar de eso, vamos a empezar a convocar y estén atentos para que en la medida en que esto se vaya agudizando, los ciudadanos respondan con contundencia y con mucha capacidad de mandarle el mensaje al Consejo de Estado y sobre todo a la ANLA para que impida que se desarrolle esta técnica nefasta para el medio ambiente y para la economía de la región. Bueno, estamos hablando de que el gobierno nacional permite el fracking, o sea, aprobó el fracking. Eso significa que los partidos políticos que están detrás del gobierno nacional y que tienen, digamos, toda la maquinaria, todo el poder, pues van a hacer todo lo posible para que se genere el fracking como una... Claro, ellos dicen que es por la economía, ¿no? Que impulsa la economía, en fin, todo eso. Entonces hay un aparato estatal. El nuevo plan de desarrollo determinó que para esta técnica de fracking, como es más costosa, que requiere mucha más inversión para la explotación, puso que las regalías en cualquier caso determinado pueden llegar a ser solamente el 0,4%, es decir, nada. Entonces nosotros estaríamos cambiando ni siquiera un aspecto económico que nos permitiera decir que el modelo extractivista que está implementado en el país de hace muchos años le genera riquezas al país, porque no le va a generar riquezas y mucho menos a la región, en tanto que la centralización de las regalías ya no llegan directamente a los departamentos, sino que se centralizan en el gobierno nacional. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones que existen ahí. En la medida en que el gobierno nacional
siga manteniendo el modelo de desarrollo del país fundamentado en los hidrocarburos y en la minería, pues nosotros no vamos a progresar, este país no va a salir de su desarrollo. Y es a mí cuando me aterra ver a mis otros contendores que están avalados por el Centro Democrático, por el Partido Liberal, por el Partido de la U, por los partidos de gobierno, desgarrándose las vestiduras en campaña política diciendo que cero fracking, cuando lo que están es dependiendo de esas fuerzas políticas en el gobierno nacional para hacer la aprobación. Entonces es una contradicción permanente en esto. Basta recordar que el mismo presidente de la República yo les dije al fracking, les dije en el foro de la UPB, porque en el foro de la UPB salió el tema del páramo de Santurbán, y ninguno de los otros candidatos que estuvieron en el foro de la UPB, ninguno ha estado en una sola marcha, y allá salieron, mejor dicho, se convirtieron en los más grandes defensores del páramo, cuando ni siquiera en sus redes sociales, ni siquiera han participado en una marcha, ni siquiera han convocado públicamente a nadie a la defensa del medio ambiente del departamento. Bueno, hay un afán político. Hay un oportunismo y una hipocresía por parte de los candidatos, que mientras estén representando esas fuerzas políticas que representan el gobierno, que impone el modelo de desarrollo extractivista, les queda muy de para arriba decirle a los ciudadanos que ellos son defensores del medio ambiente. Bueno, ese tema que tiene que ver con el medio ambiente, en fin, es, repito, fundamental en el discurso político hoy en día. Pero se puede usar fácilmente ese tema y luego hacer lo contrario. Es la incoherencia, ¿no? Y la incoherencia no, yo no digo incoherencia porque es que ellos siempre actúan con una lógica. Lo que pasa es que cuando vienen las campañas políticas tienden a través del marketing político a engañar a la ciudadanía para que se escojan esas propuestas. Sí. No son incoherentes, actúan siempre con unas lógicas y tratan de engañar al elector. Y en ese sentido lo que nosotros estamos haciendo a través de los foros y los debates abiertos es señalándoles públicamente a ellos que realmente no representan los intereses de los santanderianos de ninguna manera, que son los representantes de unos sectores políticos que por el contrario han saqueado de manera continua y constante los recursos los recursos públicos, y que vienen, ese saqueo nos ha costado, las cuentas que hemos hecho nosotros, cerca de 6 billones de pesos en los últimos 20 años. No tienen compasión de nada, le metieron hasta la mano al plan de alimentación escolar, al PAE. Ahí tenemos a este gobernador que está encartado con estas cosas. Vamos a ver cómo se resuelve. Es un problema casi que eterno, ¿no? Pero además con otra cosa del PAE que le quiero anotar. El carácter misional del PAE no es la alimentación de los niños. El carácter misional del PAE es evitar que los niños se deserten de las escuelas y se vayan a la delincuencia, se vayan a la drogadicción. Es peor todavía. Es peor todavía porque lo que busca el Ministerio de Educación a través del plan de alimentación escolar es que los niños se queden en la escuela y no se deserten en estas cosas. Entonces, cuando se roban la plata del PAE, cuando hacen el asalto de este programa de alimentación, lo que están es mandando a un montón de niños a la delincuencia y están agudizando los problemas de drogadicción, de inseguridad y de violencia que nosotros tenemos en el país. Entonces, fíjese las consecuencias de esto. Y esta clase política, estos que están hoy tratando de ganarse la gobernación de Santander, son indolentes con eso, no respetan siquiera eso, porque no les interesa. La suerte de los ciudadanos no les interesa. Ellos viven de los intereses de ellos, de sus familias y de sus grupos de contratistas cercanos. Son unas mafias que se han instalado en el gobierno departamental, y que hoy el esfuerzo es que los ciudadanos decentes, como usted, como yo, como muchos ciudadanos, como miles de ciudadanos en el departamento, hagamos el esfuerzo de sacarlos de una vez por todas de la administración pública. Si no, no vamos a tener departamento. No hay departamento que hacer. Ahí están aspirando unos que tienen como 5 o 6 casos en cola en Procuraduría y en Fiscalía de corrupción, y que son los más opcionados hoy, y que han sido un desastre en materia del manejo de los acueductos de muchos municipios de este departamento, y están aspirando, y según las encuestas son los más opcionados, pero las encuestas que ellos hacen, las encuestas de su maquinaria, no son las encuestas de los ciudadanos libres y espontáneos que el 27 de octubre van a salir a manifestarse en contra de esa clase política. Sí, hablábamos ahora con Rodolfo Hernández, precisamente, que estuvo aquí en Ciudad Viva. Estábamos hablando del golpe que dio, el golpe de opinión que dio él, solamente en la parte, digamos, histórica de los hechos. Dio un golpe de opinión en las pasadas elecciones, resultó elegido cuando en las encuestas aparecía hasta 5 días antes con el 8%.
Bueno, estamos más o menos en algo parecido. A hoy las encuestas que ellos han hecho me dan a mí el 7%, es decir, nada, no hay opción de ganar, según ellos no hay opción de ganar. Pero nosotros tenemos una fe inclaudicable en los santandereanos. Este pueblo santandereano tiene una historia, unas historias muy ricas de que en los momentos decisivos se levanta y da los golpes más contundentes. A nosotros se nos olvida que aquí nació la independencia de Latinoamérica, en el Socorro. Doña Manuela Beltrán, en medio de unos traguitos de ron, se envalentonó y rompió los edictos. Muchos años después... fue con ron por ahí, sí, por medio. Muchos años después, la batalla que fue decisiva en la independencia del país, que la tenemos referenciada en la historia como la batalla de Boyacá, 3 días antes de eso, el 4 de agosto de 1819, en Pienta, Charalá, los bravos guerreros de Pienta, que ofrendaron su vida a más de 300 personas, se sacrificaron para evitar que los refuerzos que iban hacia la batalla del Pantano de Vargas llegaran y los detuvieron en Charalá. Y esa fue la batalla decisiva, ahí donde se gana la independencia. La independencia no se gana solamente en la batalla de Boyacá. Hay un libro muy bueno escrito por el periodista y escritor Luis Eduardo Cadena, sobre Pienta, precisamente. Entonces, nosotros hemos tenido momentos muy brillantes en la historia de los santandereanos. Lo que pasa es que nos han venido machacando el tema de que nosotros ya no somos la raza, como dice nuestro himno, ¿cierto? Que lucha y sueña por un porvenir, sino que nosotros estamos ahí como adormecidos. No, los santandereanos tenemos una tradición, y lo que le digo, Diego, y le digo a todos los ciudadanos que nos ven, es que nosotros vamos a marcar un hito el 27 de octubre. Bueno, pero estamos hablando de Bucaramanga y área metropolitana, pero no, en este caso solamente Bucaramanga. Y Bucaramanga ha dado un giro, digamos que hacia la opinión, es la percepción que se tiene sobre ese acontecimiento. Pero aquí hablamos a nivel departamental, entonces, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es llegar con este discurso a las poblaciones pequeñas de Santander, digamos a la provincia de Santander, donde también por estudios se supone que el voto amarrado funciona a la perfección? No es tan cierto. Mire, el año pasado, y lo muestran las cifras de la consulta anticorrupción, nosotros estábamos en el comité impulsor de la consulta y las encuestas no nos daban más allá de 60.000 votos en Santander y decían que no llegábamos a 3 millones de votos en el país. La consulta fue contundente. Bucaramanga puso 200.000 votos, Florida Blanca puso cerca de 80.000 votos, Piedecuesta puso 46.000 votos, Girón puso 43.000 votos, Barranca Bermeja puso 66.000 votos, San Gil puso cerca de 15.000 votos. Las cabeceras de provincia marcaron una fuerte decisión, digamos, de cambiar la historia, y obtuvimos 650.000 votos y destrozamos las encuestas y destrozamos fundamentalmente a la clase política tradicional que no daba un peso por la consulta anticorrupción, y en el país fueron cerca de 12 millones de votos. Eso marca una cosa en el departamento. Nosotros hemos recorrido muchos municipios por fuera del área metropolitana y lo que nos encontramos con la sorpresa es que hay un rechazo de la mayoría de los ciudadanos a esa vieja política, porque lo que pasa en el área metropolitana también pasa en las provincias. La gente ha sido engañada, permanentemente engañada durante 24 años por estas dos fuerzas políticas que siguen haciendo una cosa que yo he denominado, Diego, el pequeño Frente Nacional de Santander, para parodiar un poco el Frente Nacional de 1957, cuando el Partido Conservador y el Partido Liberal se puso de acuerdo para turnarse el poder alternadamente cada 4 años. Entonces, ¿aquí qué ha pasado? Le hago esto. Aquí qué ha pasado en Santander. A partir de la gobernación de Jorge Gómez Villamizar, liberal serpista, ¿cierto? Empieza ese ciclo del Frente Nacional en Santander. Aparece en la escena en el 2003 Hugo Aguilar, gana la gobernación de Santander, sacan al Partido Liberal del poder. En el 2007 entra Serpa como protagonista directo a la gobernación de Santander. El Partido Liberal vuelve y gana las elecciones en Santander. En el 2011 aparece el hijo del coronel Aguilar, aparece Richard Aguilar, y les gana las elecciones a los liberales y retoman ellos el poder. En el 2015, entonces Serpa se alía con su antiguo enemigo Didier Tavera, lo lleva hacia el Partido Liberal y el Partido Liberal vuelve y retoma el poder. Y en el 2019 nos están recetando al otro hijo del coronel Aguilar. Entonces, si usted se da cuenta, es casi que una rotación alternada entre la familia Aguilar y el serpismo del Partido Liberal, los que han venido gobernando en los últimos 24 años el departamento. Ese es el pequeño Frente Nacional del que yo les hablo. Y eso pues ha significado lo que les he dicho en cifras concretas, en pérdidas de recursos. Curiosamente está ocurriendo en muchas otras regiones del país, en el sentido de que se alternan y se alternan, luego dicen que son
rivales, pero vuelven y se unen. ¿Cómo hacer para derrumbar eso? A falta pedagogía política, el desconocimiento en política en Colombia es demasiado grande y es lo que permite eso. ¿Qué pasa? No, yo creo que la lectura, ahí es donde se equivocan los encuestadores, ahí es donde se equivoca la misma clase política tradicional, está equivocada, porque a partir del 2015 aquí ha venido surgiendo en el país y especialmente en nuestro departamento unas nuevas ciudadanías, unas ciudadanías que no son las que encuestan, unas ciudadanías que están ahí, que son las que ven estos programas, que definen su voto a través de las ideas, a través del convencimiento pleno de las propuestas de los candidatos, que ven los debates televisados. Aprovecho para invitarlos, si me lo permiten, claro, por supuesto, para que el 17 de octubre a las 9 de la noche sintonicen el canal TRO y vean el último debate televisado y ustedes puedan sacar sus conclusiones y escojan a partir de ahí quién debe ser el gobernador de Santander. Que no sean las vallas ni los diseños de sonrisa, que sean las ideas y las propuestas las que determinen y avancemos como sociedad a una cosa que las sociedades modernas democráticas tienen, que se llama el voto programático. En Estados Unidos las elecciones se ganan casi que en el último debate presidencial, de acuerdo a cómo cada candidato proponga, exponga sus programas y sus planes de gobierno, y la ciudadanía plena entra a decidir quién debe ser el gobernante. Allá no se utiliza esa carnaval electoral que hay aquí. Mire, aquí alrededor de su sede, de este gran programa, uno entra y lo que ve flanqueado en cada esquina, vallas, sedes, cosas, una cosa de locos. Uno dice, esto parece es una feria electoral y no un proceso democrático serio, porque nos han acostumbrado a eso. Y esa clase política tradicional está completamente equivocada pensando que la política se sigue haciendo así. La política se hace con ideas. Tenemos una cosa muy fuerte que son las redes sociales y tenemos una ciudadanía ya muy consciente de que esto puede cambiar sin tanto aspaviento y sin tanta inversión multimillonaria en las campañas. Bueno, anteriormente había una gran feria el día de elecciones, ¿no? Era una feria tremenda. Yo creo que usted lo conoció. Sí. Bueno, había buses, se llevaban buses en una gran Todavía, Diego, eso no ha cambiado. Pero claro que antes había fiesta con, ¿cómo se llama? Con papayeras y esto, al lado de la votación. Sí, ya no se permite eso. Ya no se permite. Pero de todas maneras, asomémonos a esto, la gente se inventa cosas, camisetas con alguna cosita que lo señale, hacen sí. La trampa, hacen tarjeticas pequeñas, están a 2 cuadras, flanquean los puestos de votación, la policía los corretea, vuelven y llegan. Es decir, la trampa permanente de la clase política tradicional con sus famosos capitanes de debate a las entradas de los puestos de votación, queriendo decidir a la vieja usanza de la política, pensando que los ciudadanos todavía son tontos, claro, y que los ciudadanos por una boletica que les entregan a la entrada de los puestos de votación van a cambiar su decisión y su voto. Yo no sé si usted alcanzó a conocer la famosa camisa con bolsillo. Cuando se usaba la papeleta no se usaba el tarjetón, porque el tarjetón es relativamente nuevo. Sí, del 2003. Ah, sí, claro. De la reforma política del 2003. Entonces, es relativamente nuevo, pero se usaba la camisa y en los pueblos a los campesinos se les decía, bueno, lleven una camisa con bolsillo, y cuando iban entrando a la votación, entonces les echaban la papeleta. Era solamente una papeleta. Entonces no tenían sino esa alternativa. Usted hablaba del Frente Nacional. Cuando fue el Frente Nacional que se turnaban los partidos liberal y conservador la elección del presidente, uno decía, pero bueno, ¿cómo el conservador ganó? Se le tocaba el turno y ganó, precisamente. Pues eso era muy fácil hacer ese truco, ¿no? El que escruta, elige. El que escruta, elige. Echaban el voto, que eran papeletica, y eso no había manera de cambiarlo. Eso no ha cambiado mucho, porque el sistema electoral que nosotros tenemos es un sistema electoral vetusto, es un sistema que es manipulado desde que se sacan los votos de la urna. Se escribe en el acta de 14, que es el primer formulario que se llena a mano. Pero el registrador dice que es de los más modernos del mundo. No es moderno. Después, ¿qué hacen con esas actas de 14? Se las llevan a un centro de cómputo y unos señores digitan las actas en un sistema, y usted puede, por error, por omisión o por conveniencia, cambiar el resultado electoral que quiera, ¿cierto? No, nosotros estamos insistiendo en el voto electrónico. En el 2003 yo fui candidato al Consejo en Bucaramanga, salí electo y en el reconteo 15 días después me sacaron. ¿Cómo lo hicieron? Cambiaron las decisiones en las actas C24, no en la C14, las que se levantan a mano, sino en la C24, donde un tipo sacaba 0 votos, le ponían 50, donde yo sacaba 20 votos, me ponían 0, y así me tumbaron la credencial. Yo conozco el sistema porque hice la investigación
denuncié el hecho, metí los tipos a la cárcel, los hice condenaron a 6, entre esos 2 miembros de la registraduría pero a usted municipal, no le pero nunca me la curul, resarcieron el derecho a la curul. Entonces conozco muy bien el sistema y por eso le digo que el sistema es un sistema completamente vulnerable, es un sistema expuesto para el fraude. Aquí nos toca, como dijo un amigo mío, uno se echa a la cruz y decir, bueno, vamos a ver si actúan de buena manera o no actúan de buena manera, pero es un poco eso. Sí, bueno, una pregunta sobre su orientación ideológica. ¿De dónde viene? ¿Usted es un hombre de izquierda, es un hombre de centro, es un hombre...? Yo milité mucho tiempo en el Polo Democrático, pero jamás me he dejado meter en ese cliché de izquierdas y derechas, porque yo tengo una concepción de que los problemas fundamentales de la sociedad y de los ciudadanos no se resuelven con un discurso ideológico. Decía Gaitán, el hambre no tiene color político, y quien hoy pretenda a través de un discurso ideológico ganarse la confianza de los ciudadanos está completamente equivocado. Yo lo que creo que hay que hacer fundamentalmente, y ahí lo pueden enmarcar a uno como quieran, pero es resolver los problemas de la gente. Aquí tenemos el 65% de los acueductos del departamento sin resolverse. El 57 municipios del departamento no tienen saneamiento básico de agua potable. Eso no es un problema de un discurso ideológico. Eso hay que entrar a mirar cómo lo resolvemos. Son cosas obvias. Tenemos 10.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias que nos valen 15.8 billones de pesos resolverlos. Ahí no hay izquierda ni derecha. Tenemos una deficiencia en 2.000 aulas escolares sin conectividad, sin laboratorios de investigación, sin centros de cómputos, que hay que resolverlos, y eso no es un discurso de izquierdas ni de derechas. Tenemos una red pública hospitalaria con cerca de 1 billón de pesos de déficit, y tenemos el HVS en Bucaramanga con 257.000 millones de pesos que está a punto de colapsarlo, y ahí usted no puede echarse un discurso ni de izquierdas ni de derechas, sino es un problema gerencial de resolver los grandes problemas de los santanderianos. Entonces, enmarcarme, no me enmarco en eso, yo decidí... Pero la gente podría enmarcarlo a usted. Sí, de pronto sí, por las cosas que digo y como las digo, pero mi proyección es más ciudadana. Hay que generar unas nuevas políticas, en lo político sí, unas nuevas políticas que convoquen a la mayoría de ciudadanos a resolver los problemas de la mejor manera y sin que el discurso pese, porque es que cuando usted mete un discurso ideológico, usted dice, yo no me junto con los de derecha porque es que yo soy de izquierda, y entonces cuando usted genera esa polarización, usted no convoca a las grandes mayorías, y aquí para poder resolver los problemas de los ciudadanos, tenemos que convocarnos las mayorías sin que el discurso ideológico transversalice esto, claro, y no dejarnos meter en una pelea nacional. Porque hoy, mire, yo le voy a decir una cosa, los problemas del departamento en esta contienda electoral es que cogieron el departamento de Santander el señor Germán Margalleras, el señor César Gaviria, el señor Álvaro Uribe, y tienen al departamento como un conejillo de indias moviendo unas fichas de ajedrez con sus candidatos a ver quién se queda con la torta del departamento para proyectar la presidencia del 2022. Germán Vargas quiere ser presidente, Álvaro Uribe querrá conservar la presidencia de la República, el César Gaviria quiere tener sus candidatos, etcétera, etcétera. Nosotros los santanderianos no nos podemos dejar meter en esas vacas locas porque son unas empresas electorales para el 2022. Si eso sucede, no vamos a resolver los problemas de los santanderianos, van a coger el departamento para mover todas las fichas clienterales y garantizarse unas inmensas mayorías en el 2022 y no vamos a resolver los problemas de los santanderianos. Esa es una cosa que yo quiero llamar la atención, que la gente del común y corriente no la percibe, pero aquí se están esos partidos y esa gente está tratando de ganarse la gobernación de Santander para acomodar el escenario nacional para el 2022. Listo. Emiro Arias, candidato a la gobernación del departamento de Santander, está con nosotros. Vamos a un primer corte y ya regresamos. En Ciudad Viva, Emiro Arias, candidato a la gobernación del departamento de Santander. Estamos hablando de, bueno, el panorama de Santander en general. Estamos hablando de las vías, que es un tema preocupante porque pareciera que vamos de para atrás. O sea, Santander no progresa en vías. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer? El programa de gobierno nuestro lo hemos llamado Es con la gente que Santander se potencia, Santander 21.5. Es decir, si tú miras el déficit que hay, que te dije, 10.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias,
que nos vale resolverlo 15.8 billones de pesos, nos toca mirarlo en el mediano y en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el departamento, sus ingresos más o menos corrientes en el año son de 800.000, 900.000 millones de pesos, y las inversiones en salud, en educación, en deporte, en muchísimas otras cosas, pues no va a dar para decir, cogemos los 800.000 y se los metemos todos a vía. Entonces nos toca hacer un plan estratégico, pero si hacemos ese plan estratégico tiene que ser sobre la base de una cosa primordial, y es que no puede haber un solo peso esquilmado a la corrupción, si no, no lo podemos hacer. Y nosotros en 30 años, óigase bien, nosotros podemos tener resueltos los problemas de vías, los problemas de salud, los problemas de educación, los problemas de saneamiento básico de agua potable, muchísimos problemas que los podemos haber resuelto estos 30 años que pasaron, que estos tipos no hicieron planeación estratégica, hicieron planeación estratégica para llevarse los recursos a los bolsillos y a sus casitas que tienen en sendos condominios que conocidos aquí por todos los ciudadanos. Entonces un poco el tema de las vías tiene que ver con eso. Hay que empezar por resolver la conectividad de las veredas hacia las cabeceras municipales con las vías terciarias, hay que resolver la conectividad de las vías secundarias hacia las troncales, y lo que les decía ahora, tenemos que fijarle una posición al gobierno nacional para que las troncales, que son las que nos conectan con el desarrollo vial y comercial del país, se terminen. Tenemos todas las troncales a medias, todas las dobles calzadas Piedecuesta, esta calzada doble Piedecuesta Socorro, sin concluir, la doble calzada Bucaramanga Barranca Bermeja, la doble calzada Lebrija San Alberto, la doble calzada Cúcuta, Bucaramanga Cúcuta, la doble calzada Charalá Duitama Boyacá, es decir, toda la conectividad de nuestro departamento con el resto del país está a medias, y eso nos genera unos grandes problemas a la hora de poder avanzar en la recuperación del aparato productivo del departamento. Entonces, si nosotros logramos hacer un plan estratégico, si no hay corrupción, mire, le voy a contar una cosa, Diego, nosotros bajamos del SECOT al azar. El SECOT es la página donde se maneja toda la contratación del departamento. Sacamos un contrato al azar y empezamos a revisarlo, y nos encontramos con este horror, para que ustedes se den cuenta el saqueo brutal que hacen de los recursos del Estado. Encontramos en un contrato que se habían contratado para realizar unas obras de infraestructura, y en un ítem decía concreto para Keyson de 3.000 PSI. Ese concreto de 3.000 PSI en el mercado por costoso sale a 340.000 pesos. En ese contrato, ese metro cúbico de concreto estaba cotizado a 1.340.000 pesos. 1.000.000 de pesos por cada metro cúbico de concreto se estaban llevando en ese contrato, en un solo ítem de un contrato. En ese solo ítem se estaban llevando 37.7 millones de pesos la corrupción. Entonces no hay presupuesto que aguante, no hay lógica que aguante y que resista el saqueo que están haciendo el departamento. Nosotros pudimos haber resuelto y vamos a resolver los graves problemas de los santanderianos en la medida en que estos señores no vuelvan a estar en la administración pública, que empoderemos a los ciudadanos a través de un sistema que nosotros estamos planteando, porque usted no puede decir aquí que va a ser el adalid de la lucha contra la corrupción si el modelo de gobernanza y de gobernabilidad sigue siendo el mismo. ¿Dónde nace la corrupción? La corrupción se enquista en la administración pública a través del clientelismo. Cuando el que gana tiene que empezarle a repartir la administración pública, la secretaría, los institutos descentralizados, a los partidos políticos, a sus amigos o a los políticos que se quemaron. Por eso es muy fácil usted encontrar en alcaldías y en gobernación candidato al consejo que se quemó pero sacó una muy alta votación, premio de consolación, una secretaría. En lo mismo sucede en la gobernación de Santander. Entonces ese sistema perverso de gobernabilidad es la que da el inicio a los procesos de corrupción. Nosotros estamos planteando crear las mesas temáticas sectoriales. Por ejemplo, la Secretaría de Agricultura, ¿cómo vamos a hacer? Convocamos a todas las asociaciones agrícolas del departamento, convocamos a los paneleros, convocamos a los cafeteros, a los cacaocultores, es decir, a todos, a las asociaciones de campesinos, a la ANUC, a la SAC, a los gremios, y nos sentamos en un recinto una semana o 2 semanas a definir las líneas gruesas del plan de desarrollo. Miramos dónde tenemos que priorizar, miramos con qué recursos contamos, qué recursos necesitamos gestionar e implementamos el plan de desarrollo. Esas mismas mesas temáticas me presentan una terna y yo de esa terna escojo el secretario de Agricultura. Que no tenga ningún vínculo ni familiar, ni de amistad, ni de ninguna relación conmigo, pero que además tampoco tenga un vínculo con la clase política. Bueno, ahí yo vuelvo, pero yo Entonces, vuelvo. este escenario es un escenario muy importante por lo siguiente, Diego. Si nosotros empoderamos a los ciudadanos
les damos esa herramienta, pero además le exigimos a los ciudadanos que implementen los mecanismos de participación ciudadana, que a través de las veedurías ciudadanas, esa misma mesa temática le haga control a la ejecución del plan de desarrollo y control a la ejecución presupuestal del secretario, para que el secretario no se le ocurra esquinear una licitación, manejarla, manipularla, etcétera, etcétera. Nosotros empezamos a garantizar una lucha frontal contra la corrupción. Pero, candidato Emiro Arias, una pregunta. Volvemos al votante. Es que pareciera que el votante se acostumbró a esa mecánica y el votante se siente desprotegido si el candidato no forma parte de esa mecánica. Es decir, en el votante también recae mucho de culpa de reelegir de manera consuetudinaria, estar reeligiendo exactamente la misma clase política. Nosotros hicimos un video explicando esto de las mesas temáticas sectoriales, lo montamos en Facebook y el éxito de ese video ha sido impresionante. Los comentarios de la gente dice, esa debe ser la nueva forma de gobernabilidad y de gobernanza, así es que se debe gobernar, así se empieza realmente a atacar la corrupción. El video tiene, yo creo que hoy ya más de una interacción de casi 600 likes, de no sé cuántas veces compartido y no sé cuántos comentarios en redes sociales nuestras. Es decir, yo no le puedo decir a usted, ¿cómo le garantiza usted a los ciudadanos que realmente usted no va a hacer corrupción si usted va a llegar a gobernar con sus amigos? Paja, el que diga eso, el que no cambie el modelo, es decir, si el modelo no cambia, nada cambia. Usted puede ser el hombre más honesto de la vida, pero si usted ve la oportunidad, porque el modelo le permite hacer corrupción, usted la va a hacer. Que no se va a robar el 30%, pero de pronto dice, bueno, yo, como decía Julio César Tosbay Ayala, ¿no? Vamos a llevar la corrupción a sus justas proporciones, entonces solamente robémonos el 10% o el 5%. Sí. Entonces me vuelvo riquito, pero no tan riquito. Entonces, ¿de qué se trata esto? Uno no puede ser casi honesto, medio honesto o medio luchador contra la corrupción, pero a ratos no luchador contra la corrupción. O montamos un modelo que me impida a mí como gobernante de los santanderianos ejercer la corrupción y que le impida a los secretarios ejercer la corrupción, o el resto es paja, porque lo vamos a hacer, nos vamos a convertir en los nuevos malandrines del departamento y vamos a hacer los nuevos pillos saqueando el departamento. Entonces, es el sistema, tenemos que montar un sistema que sea completamente diferente de cómo se está manejando esto, donde usted me controle, yo lo controlo, allá tenemos otro que nos controla y entre todos nos controlamos. Muy difícil que así, de esa manera, puedan haber complicidades colectivas, porque en medio de esto, pues la cosa ya se agranda más y sería muy complejo poder hacerlo. ¿Ves? Entonces, bueno, es eso, es como adquirimos una nueva conciencia y le damos las garantías al votante para que este votante, que este proceso electoral tiene todavía ciertas dudas, dentro de 4 años salga contundentemente en masa a decirle a estos señores, gástense en la plata que quieran, pero aquí hay una decisión y unas nuevas ciudadanías y no les van a quedar ganas de volver a aspirar, se lo aseguro. Si nosotros los derrotamos esta vez, dentro de 4 años no van a volver. No, saben que no van a volver. Bueno, más o menos lo que está pasando en Bucaramanga, por ahí se nota ese perfil, ¿no? Rodolfo Hernández ha dado un ejemplo. Sí. A un ejemplo de una lucha frontal. Yo comparto muchas cosas de él, pero a veces no comparto el estilo, no comparto las formas, pero de fondo comparto. Cualquiera que se enfrente a la corrupción, cualquiera, Rodolfo, cualquiera, el que sea, va a tener una lucha frontal muy férrea. Porque necesariamente pues sí marcó una pauta, ¿no? Claro, y pareciera ser que en estas elecciones se va a repetir ese voto de opinión, o sea, se está generando voto de opinión en Bucaramanga. Exactamente, entonces en Bucaramanga, pero también en Piedecuesta, también en Florida, también es decir, en cada rincón del departamento hoy hay una percepción de que la gente tiene que salir a elegir distinto, porque es que a veces la gente vota mal el domingo y espera que el lunes lo gobiernen bien, y eso sí es muy complicado. Claro. O sea, si la gente elige mal, no espere que los gobiernen bien. Y además la gente, no tenemos que hacer mucho esfuerzo en decirles quiénes son, ustedes los conocen, son 2 familias, 2 partidos, 2 fuerzas políticas que están ahí tratando a dentelladas. El Partido Liberal hizo una cosa muy inteligente, digamos, en las lógicas de ellos. En las lógicas de ellos, sí. Sus fuerzas las dividió en 4 candidaturas, le dieron el aval a la doctora Ángela Hernández, para tener ahí una patica con Ángela Hernández. El senador Jaime Durán y el exgobernador Miguel Arenas se fueron con Mauricio Aguilar. Los otros, algunos miembros cercanos a Didier Tavera están con Elkin Bueno, y todo el serpismo está con Leonidas Gómez. Entonces, si tiran la moneda al aire, la moneda cae de lado, sí, cae cara, iba a preguntarle por Leonidas Gómez, porque yo sé que usted tiene ahí un episodio pues interesante desde el punto de vista analítico. ¿Qué pasó con Leonidas? ¿Qué pasa con él en la actualidad?
Le repito lo que le dije ahora. Usted estuvo muy cercano. Uno no puede ser medio alternativo o un poquito alternativo o casi alternativo. O usted es realmente coherente con lo que dice, con lo que hace, o usted definitivamente se desmarca ese discurso, porque el discurso, si hay algo que la gente no perdona, es el engaño de alguien que se muestra de una manera y termina actuando de otra forma. Entonces, el tema con él fue muy puntual. Yo hice la dirección de la campaña al Senado porque él me pidió que le ayudara a dirigir el Senado. Cuando se posesiona me pide que sea el candidato a la gobernación de él. Aquí hicimos una reunión grandísima en Piedecuesta con casi 500 personas en el Elefante Blanco. Ese fue el primer día que él me alzó la mano, le pidió a los piedecuestanos que votaran por mí a la gobernación de Santander. Después hicimos otras múltiples reuniones y llegó diciembre y lo que todos sabemos, renunció al Senado de la República, que digamos que esa sería una cosa que hasta se le podría perdonar, ¿cierto? Pero lo que nos encontramos ya entrado el año, en enero y febrero, fueron sus alianzas con esos sectores del Partido Liberal, de los que yo tanto critico y de los que tanto él ha criticado, que han sido los responsables de la tragedia del departamento y responsables de la corrupción del departamento. Y aliados con ellos, pues nosotros dijimos, ahí no hay nada que hacer, porque yo no le puedo estar diciendo a los santandereanos que yo voy a transformar el departamento si me alío con quienes han sido los responsables de la tragedia. Es decir, eso no le cabe en la cabeza absolutamente a nadie. Y la gente, es un hecho que está aliado con ellos. Pues el gerente de la campaña es William, bueno, no se me olvida el apellido, es una de las personas más cercanas a Horacio Serpa. Su jefe de prensa es Mónica Leal, que fue jefe de prensa de Serpa. Su jefe de contenidos es Consuelo Ordóñez, que fue secretaria de Planeación Departamental. Su director ejecutivo es el hijo de Luis Fernando Cote Peña. Es decir, la dirección de la campaña de él está marcada por el Partido Liberal, y él la semana pasada en la entrevista con La Silla Vacía reconoció que estaban ahí y que lo que él iba a hacer era regenerar al serpismo y a ese sector del Partido Liberal que querían después de tantos años cambiar y ser diferentes, y que él se iba a dar el propósito de regenerarlos, a Horacio Serpa y a su familia y a sus amigos. Entonces, digamos que esas son las consecuencias, pero digamos que eso hace parte de esa amalgama de cosas, de lo que le estoy diciendo de la estrategia del Partido Liberal. Entonces, el Partido Liberal coge y tira la moneda al aire. Si cae en cara ganan, si cae en sello ganan, si cae de ladito para acá ganan, si cae de ladito para acá ganan. Con cualquiera de los 4 candidatos ganan. Y eso es lo que los ciudadanos no podemos seguir permitiendo con la política en el departamento, porque eso es una vagabundería lo que han planteado ahí. Lo que está planteado de bulto en ese escenario es una vagabundería. Yo digo, uno pueden decirle que uno es radical y yo me moriré con eso, pero yo no le vendo la coherencia absolutamente a nadie. A mí me pueden decir hasta amigo si quieren, pero lo que no me pueden tildar jamás en la vida es de incoherente, porque todas mis actuaciones durante toda mi vida política he dicho y he hecho en concordancia con mis actuaciones. Bueno, yo no sé si esto va en la misma dirección, pero uno ve en los afiches los avales y coavales, o sea, eso está de moda, entonces uno ve unas incoherencias impresionantes desde el punto de vista ideológico. Entonces aparece respaldando al mismo candidato aquí en el afiche, y aquí debajo dice Partido Liberal, Partido Conservador, AICO, y uno dice, pero ¿cómo? Centro Democrático. Entonces uno dice, pero ¿cómo se entiende? Le voy a hacer la descripción. ¿Cómo se entiende eso? O sea, le voy a hacer la descripción de eso. Yo hice un video también además con los candidatos no tienen ni idea. Yo hice un video con eso y le dije, yo a la doctora Ángela la respeto mucho, valoro que a sus 28 años tenga ese ímpetu, sí, claro, tenga esa capacidad. Pero yo le dije a Angelita, mire, uno no puede estar diciendo que uno es un luchador contra la corrupción cuando tiene al Centro Democrático, al Partido de la U, al Partido Liberal, al Partido Mira y a Colombia Justa y Libres avalándolo a uno. Yo le llamé el salpicón. De un momento a otro los que se odiaban, que era el Centro Democrático con el Partido de la U, el Partido de Uribe y el Partido de Santos, sí, se unieron acá para ir por la gobernación de Santander. Entonces uno dice, hombre, eso no tiene ninguna... Y uno lo ve también en los candidatos al Consejo. En todo. Entonces los candidatos al Consejo no tienen ni idea. Hay una frase célebre que ahora todo el mundo argumenta, pero es célebre, ¿no? Dicen, la política es dinámica, y justifican ese tipo de alianzas. Sí, correcto. ¿Qué es de fondo lo que hay ahí? Un interés por el poder. No hay un interés realmente por querer transformar las realidades de un departamento, sino un interés única y exclusivamente por el poder. Por eso nosotros insistimos mucho que es con la gente, que es con los ciudadanos, que no es con los partidos políticos. Los partidos políticos o se hacen una reingeniería o se regeneran, como dice nuestro amigo, o los partidos políticos van a ser rebasados por las fuerzas de la ciudadanía, las ciudadanías independientes, que son las que transforman las sociedades en los momentos históricos. ¿Usted viene por firmas?
Yo recogí 111.480 firmas, no tengo un solo coaval, no tengo un solo candidato al consejo en ningún municipio apoyándome, no tengo un solo político detrás mío, tengo una cantidad de amigos, ciudadanos libres y espontáneos y una cantidad de muchachos de las universidades donde he dictado clase como profesor universitario que creen en mí, que me conocen y que saben que yo tengo las capacidades, las condiciones éticas y morales para gobernar de la mejor manera. ¿Usted renunció al polo? ¿Cuáles son las razones? Porque encontramos que la democracia que se predicaba al interior del polo se fue al traste y se impuso el caudillismo y el gamonalismo. De esa manera yo dije, yo no me quedo en un partido con el que yo soñé que podría ser el partido de las grandes transformaciones. ¿Y el caudillismo a través de quién? A través de la candidatura de Leonidas Gómez, quien sin reato renuncia al Congreso de la República, viene y dice, yo voy a ser el candidato, hágase a un lado. Nos acordamos con él hacer una consulta interna el 26 de mayo y en enero el partido decidió por mayorías que nada de consulta, absolutamente ninguna consulta y que el candidato era Leonidas y hasta luego. ¿Sí? Y pusieron el candidato. Entonces, cuando hacen ese tipo de acciones antidemocráticas, lo que hay de fondo realmente es el afianzamiento del caudillismo y del gamonalismo y no queda otro camino que decir, este sueño de tantos años se frustró y vamos hacia la consolidación de un esfuerzo con los ciudadanos, que en lo que estamos hoy y que es, yo creo que es la riqueza que tiene mi candidatura hoy. Encontrarme con tanto ciudadano que está apoyando, que me regalan afiches, que me regalan llaveros, que me regalan cosas, que me ven en la calle y me animan, que se ofrecen de voluntarios, que nos acompañan en las avanzadas, que nos dedican un día a caminar como lo hacemos todos los días en el contacto directo con la gente sin pedir un solo peso. Mira, nos llevamos el domingo, fue una muchacha de la UPB a acompañarnos a Lebrija todo el día y otro muchacho y no se dejaron ni siquiera gastar el almuerzo y el agua la compraban ellos y compraban sus refrescos ellos y no me permitían ni siquiera invitarles ni un chicle, se dejaron invitar porque decían somos voluntarios pero también somos aportantes a su campaña. Entonces esas cosas es el reflejo de unas ciudadanías que realmente están buscando una esperanza en otro tipo de formas de ejercer la política, en otro tipo de formas de hacer la política. Yo no tengo una sola valla puesta en el departamento, ni una. Entonces me dicen, es que usted se equivocó porque usted no puso vallas y necesitamos. Y yo le digo, hombre, váyase usted por cualquier calle de la ciudad o del departamento y usted ve todas esas vallas y yo creo que la gente termina es cerrando los ojos de la invasión visual que hay de tanta cosa, de tanta cosa absurda. Que no llama la atención realmente. No, pero además, todo lo contrario. Pero además hágale las cuentas a la plata que han invertido en eso. Entonces, una campaña que se gasta 30.000 millones de pesos va a llegar a hacer obras de caridad a la gobernación de Santander, no lo va a hacer. La política la ven como un negocio. Invierto tanto y de eso saco tanto. Y en eso estamos. Y esa es la pelea de rescatar la democracia de las garras de unas mafias políticas que quieren seguir gobernando el departamento. Esa es la pelea fundamental, esa es la pelea de fondo entre los ciudadanos y esos actores políticos que están aquí queriéndose quedar permanentemente con la administración pública. Bueno, yendo a los temas que le interesan a la gente que uno les pregunta, bueno, ¿qué quieren ustedes que se le pregunte a Emiro Arias? El tema de la seguridad es un tema sensible en la comunidad hoy en día, sí. Bastante sensible. Y bueno, todos dicen redoblar el pie de fuerza, las cámaras, bueno, una cantidad de cosas que son ya muy comunes en este tema. Pero, Emiro Arias, ¿qué propone en seguridad para el departamento de Santander? Hay que entender que el tema de inseguridad y de violencia tienen que ver con las causas estructurales del Estado y de la sociedad. ¿Qué lleva a los ciudadanos a ser violentos? ¿Qué lleva a los jóvenes a irse a la delincuencia? O sea, hay unas causas primarias de eso y eso tiene que ver con la inequidad, con la exclusión, con la desigualdad, con la pobreza, con la falta de oportunidades y esos problemas estructurales hay que corregirlos, ¿cierto? Nosotros somos conscientes de esos, pero también somos conscientes que mientras resolvemos esas causas originarias de la violencia y de la inseguridad, lo que no podemos permitir es que la delincuencia acorrale a los ciudadanos en las calles, que la gente no pueda salir tranquilamente a caminar, a montar en bicicleta porque también una de las cosas que estamos proponiendo para evitar el impacto del medio ambiente tan fuerte que tenemos en el área metropolitana, nos convertimos en la segunda ciudad con los problemas respiratorios del país después de Bogotá. La gran cantidad de automóviles que circulan por el área metropolitana no se compadece con el área tan pequeña que tenemos y los recorridos que son tan cortos. En Bucaramanga, por ejemplo, que es la ciudad más extensa del área, los recorridos más largos son de 5 kilómetros. Entonces, bien podrían o hacerse a pie o bien podrían hacerse en bicicleta. Entonces nosotros estamos proponiendo que la gente se baje del carro y utilice las bicicletas o camine.
pero yo no le puedo decir al ciudadano, haga eso, y el ciudadano sale, le pegan una puñalada por robarle el celular, le pegan una puñalada o un tiro por robarle la bicicleta, etcétera, etcétera. Mientras no resolvamos esas cosas de seguridad, no lo vamos a hacer. Entonces, si viene el tema de las cámaras, entonces necesitamos inteligencia artificial. Ayer estuvimos reunidos con el comandante de la policía del departamento y encontramos unas cosas muy particulares, fíjate. El problema de la inseguridad en el departamento está más relacionado con los problemas de violencia por convivencia. Es decir, los problemas entre vecinos por intolerancias, por problemas de negocios de ganado en los sectores rurales, grave, por problemas pasionales, por problemas de odios entre vecinos, por problemas, por ejemplo, San Gil. Encontramos en San Gil que el 97% es la ciudad del departamento con mayor índice de violencia, San Gil. El 97% de las riñas que se dan en San Gil no son con armas de fuego ni con armas cortopunzantes, sino con armas contundentes a puños y a piedra. Y los ciudadanos salen a matarse en una cosa salvaje, por una característica de San Gil: el turismo invasivo, el turismo desmedido, el turismo que no es controlado, un turismo que no genera valor agregado. Aparte de que el turismo en San Gil es relativamente nuevo, no es un Sí, pero asunto... es un desorden. ¿Qué ha generado ese turismo? El turismo lo que ha generado es prostitución, drogadicción, alcoholismo. La gente dice, vámonos para San Gil, y piensan que están por allá como en Girardot y Melgar, en Cundinamarca, donde se volvió un bacanal de los rolos, pues, para ir a desaforarse en trago y en estas cosas. Entonces, a San Gil le está pasando un poco esto y encontramos esa cifra. Entonces, fíjate que el problema hoy de la inseguridad y de la violencia en el departamento, en los 78 municipios que están fuera del área metropolitana, no tiene que ver realmente con causas de consecuencia política o de bandas organizadas o de delincuencia organizada, sino fundamentalmente con problemas de convivencia ciudadana. Y para eso lo único que necesitamos hacer es pedagogía, mucha pedagogía, insistir mucho en la tolerancia, insistir mucho en la aceptación, en aceptar al distinto, en aceptar al contrario, y desmitificar otra cosa que están utilizando también en campaña política, diciendo que el problema de la inseguridad en el área metropolitana se disparó por los venezolanos. ¿Sabe cuánto es el incremento? Los casos registrados que los tiene la policía en asocio con el CTI y medicina legal, solo el 2%. Es decir, que eso es un mito. El 2% únicamente está generando eso no es cierto. En realidad violencia. es como para encubrir el problema real. Tenemos un problema estructural de nuestra sociedad, de los mismos conciudadanos nuestros. ¿O por qué no venimos aquí a los cordones subnormales de Piedecuesta, a los barrios subnormales de Bucaramanga, a los cordones subnormales de Florida Blanca, donde hay la miseria es... Mira, ayer estuvimos caminando el barrio Colorado y nos metimos a un barrio que se llama Getsemaní. Hermano, le da uno una grima ver la pobreza en que la gente vive, pero es atroz, es una vaina brutal. Si el Estado no resuelve esas cosas estructurales, la política del gato y el ratón, del policía en la esquina, del policía de estar pendiente del pillo, no lo vamos a resolver nunca. Necesitamos ir acabando eso, pero le digo, como eso no lo vamos a acabar en un corto tiempo, lo que necesitamos es, con temas estructurales, con la reactivación del aparato productivo, con problemas de inclusión social, con inversión social en esos sectores, vamos a ir resolviendo, pero mientras tanto necesitamos hacer una lucha frontal contra el delito. Claro, aquí hay un problema que es el del empleo, y digo yo problema por una razón, porque eso depende de decisiones de carácter nacional. Entonces, es difícil crear empleo en un departamento. Los gobernadores no crean empleos. A pesar de la política nacional. Los gobernadores no crean empleos más allá de lo que permite la burocracia estatal, a través de las CPS, estas formas de nóminas paralelas, pero los gobernadores sí pueden generar políticas públicas que motiven a los empresarios, que son los que realmente generan empleo, a que se reactive el aparato productivo regional, que es lo que nosotros estamos planteando como eje central de nuestro programa de gobierno, y se pueda ir mitigando, digamos, el tema del desempleo y de la informalidad, porque una cosa las dos cosas son combinadas. Entonces, mientras nosotros no resolvamos esos temas, coayudemos en una alianza que estamos planteando entre empresarios, gobierno departamental y la academia, que fue un divorcio que hizo la clase política tradicional desde hace muchos años por conveniencias, ¿cierto?, para poder hacer licitaciones con únicos oferentes, etcétera, etcétera. Mientras no volvamos a ese enroque y reactivemos todo el aparato productivo con inserción y con recursos del Estado
que apalanquen temas, por ejemplo, como la reactivación de vías, resolver los acueductos de los municipios, garantizarle a los empresarios que sus inversiones en cualquier territorio del departamento que las hagan van a tener la complementariedad de los servicios públicos, vías y seguridad. Es decir, esos apoyos son fundamentales si trabajamos de la mano con los empresarios y que sientan, digamos, el respaldo del Estado. Hoy uno de los grandes grupos económicos del departamento tiene dificultades económicas muy fuertes, es decir, en términos generales el empresariado regional está sufriendo fuertemente la crisis muy fuerte y nadie dice nada. Entonces, ¿por qué? Porque se han peleado con esta clase política que los dejó abandonados, los dejó a su suerte y no quieren absolutamente nada y saben quiénes son, cuál es su característica, y entonces los empresarios van por un lado, la política va por otro lado, y en esa división los que estamos perdiendo somos todos los ciudadanos que no vemos la posibilidad de que las inversiones que se hagan en materia de reactivación del aparato productivo den al traste con la informalidad y con el desempleo. Bueno, una pregunta sobre un tema que yo sé que usted conoce y sobre el cual usted es sensible, que antes era como la cenicienta del paseo en temas políticos, hoy en día es prioritario: la cultura. Insistimos mucho en esto, ¿no? Nosotros tenemos un acervo cultural muy fuerte, se nos ha venido desarraigando, se nos olvidan muchas cosas, nos hemos olvidado muchas cosas de lo que somos como región, de lo que hemos sido como ciudadanos de estos territorios. La implementación de la santandereanidad se quedó simplemente en un contrato un día con unas danzas alrededor de la gobernación de Santander que valen 400 millones de pesos. ¿Hay santandereanidad en estos momentos? Hay el Día de la Santandereanidad, yo no sabía. El Día de la Santandereanidad, bueno, yo fui, sí, pero me refiero, como expresión cultural, ¿la existe en el momento? Se nos ha perdido. Se nos ha perdido mucho, a veces valoramos más lo de otras regiones, algunos queremos, es decir, miramos con añoranza a los paisas, decimos los paisas son unos berracos. ¿O somos antioqueños o somos costeños? Una cosa así, entonces, pero es por otra cosa, es que el mal ejemplo de la clase política tradicional, que en cierta medida son el reflejo de lo que es una sociedad. La sociedad tiene unos liderazgos y dice, nosotros queremos ser como es el gobernador, nosotros queremos ser como es el alcalde, y son un referente. Esos tipos no se han preocupado por eso. Estos tipos no se han preocupado por nada, se nos ha perdido culturalmente muchas cosas. Hay cualquier cantidad de expresiones artísticas en el departamento. Aquí en Piedecuesta hay una cosa muy bonita, muy bonita, que yo cada vez que veo a esos muchachos actuar me sorprendo de la capacidad que tienen, que son los de, ¿cómo se llaman? Los que hacen en los zancos. Sí, bueno, lo que tiene que ver con esta parte actoral. Se me olvidó ahorita el nombre del grupo. Bueno, aquí, sí, pero hay mucho talento aquí. Por ejemplo, Freddy Chona, que es un tipo. Incubaction. Ellos, por ejemplo, Incubaction son muy buenos. Hay un tipo que se llama Freddy Chona, que es un músico que tiene una escuela de música. Bien, sí. Bueno, es decir, el talento que hay en nuestra región es tan fuerte, pero las migajas que salen de la Secretaría de Desarrollo Social y Cultural. Yo le voy a preguntar, ¿cuál es la música autóctona de Santander? Se tenía la referencia de la guabina, ¿no? Usted sabe que el primer municipio que tuvo Santander fue Chima y después fue Vélez, y en Vélez nace la guabina en el departamento. Hoy, cuando se hacen las ferias en Vélez, que son muy bonitas, la música que rueda en todas las comparsas y los carnavales es fundamentalmente la guabina, ¿no? Que se hace con tiples, requintos, es muy bonito, pero ese, digamos, es el referente. Ahora el referente mayor es el reggaetón, la música pop. Pero hay un referente que gana en Santander indiscutiblemente, y se comete un error importante en esto, y es que es lo que más suena en las ferias de Vélez y todo esto, ¿no? Es el vallenato. El vallenato, sí. Nosotros escuchamos más vallenato que en Valledupar, que es la capital mundial del vallenato. Claro. Pero bueno, es un poco eso por lo que yo les insisto. Se nos perdieron todas las raíces culturales, las tenemos trastocadas. No hay, por falta de liderazgo. Falta de liderazgo y falta de implementar unos procesos culturales como políticas públicas que nos reconozcan y que nos ayuden a reconocernos como una región importantísima de lo que nosotros hemos sido a través de la historia republicana. Nosotros hemos jugado un papel importantísimo. Yo le insisto mucho, mire, se nos olvidó que aquí éramos el primer departamento económicamente hablando en el siglo XVIII. Aquí nacieron las cervecerías, aquí nació la industria textil. Claro, el café. Bucaramanga fue la primera ciudad en tener alumbrado público en Latinoamérica. El café. La primera película
de cine se proyectó en Bucaramanga, acá. Es decir, tenemos una historia muy rica de emprendimiento, de desarrollo, de empuje que se nos ha venido perdiendo y es lo que necesitamos rescatar y es lo que nosotros queremos hacer a través de esta gobernación estos 4 años. Bueno, Emiro Arias, candidato a la gobernación del departamento de Santander, anotábamos que era una conversación de 1 hora y fíjese usted que se nos acabó el tiempo, nos faltaría muchísimo por hablar, Emiro. Sí, tal vez, pero bueno, esperamos en otra oportunidad y espero después del 28 de octubre que me inviten ya como gobernador de Santander a expresarle a los ciudadanos mi agradecimiento y a proponerles que se vinculen a las mesas temáticas sectoriales, que es la nueva forma de gobernar y la nueva forma de administrar los recursos de los ciudadanos. Es con la gente, es con ustedes, es con los ciudadanos. Yo lo voy a comprometer a que la primera entrevista que haga usted siendo gobernador sea aquí en Ciudad Viva, del canal Guanevisión. Diego, lo haré con todo el cariño y con todo el gusto del mundo, por supuesto que sí. Muchísimas gracias por haber estado acá. De verdad que yo sé que es pedagógico, ilustrativo para la comunidad de Piedecuesta, Girón, Florida Blanca, Lebrija y Bucaramanga. Y Bucaramanga, por supuesto. O sea que tenemos un campo grande. Les envío un saludo a todos los televidentes. Les insisto en que únicamente son ustedes los que pueden cambiar la historia. El país cambia, la región cambia cuando la gente cambie, no cuando los políticos cambien. Los políticos no van a cambiar. Ustedes, si ustedes toman la decisión de cambiar el departamento, ustedes lo pueden hacer. Los invito a que el 27 de octubre marquen, sale un color naranjadito en el tarjetón, Santander no se rinde, Emiro Arias, gobernador. Un abrazo para todos. Bueno, a ustedes, amables televidentes, muchas gracias por su audiencia y nos vemos en la próxima emisión de Ciudad Viva, la ciudad más viva que nunca.